Muy bien. Vamos a tratar un pasaje hoy que está en tres textos del Evangelio. Como siempre recuerdo, venimos haciendo una lectura sincrónica de la Biblia, una lectura en armonía de los Evangelios más que de la Biblia, en la cual vamos considerando un mismo evento a través de los diferentes Evangelios. Hoy vamos a ver uno en particular que está en Marcos capítulo 9. Pero que también, Marcos capítulo 9 versículo 14, pero, 1450. Pero que también está en Mateo y está en Lucas. Eh, Elegí el de Marcos porque el de Marcos es más extenso, nos da un poquito más de explicaciones. El tema que vamos a abordar esta noche tiene que ver con lo importante que es para nosotros utilizar herramientas que desarrollan nuestra espiritualidad. ¿eh? Somos personas físicas, intelectuales, pero también somos personas espirituales. Hay dos maneras de ver esto. Algunos dicen que la conformación de la persona es tripartita, en alma, cuerpo y espíritu. Otros dicen que es bipartita, que es simplemente alma o espíritu y cuerpo. Lo importante es considerar esta noche nuestra espiritualidad, que somos personas espirituales, somos seres espirituales. La Biblia nos habla de cuando toca que somos espirituales, lo hace con una palabra en griego. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Qué más? Neumáticos. Neuma en griego es espíritu, neumático es una persona espiritual, es alguien espiritual o algo espiritual. Y Jesús le da una lección en este pasaje a sus discípulos de la importancia que tiene el desarrollo de nuestra espiritualidad y que hay herramientas que nos ayudan en el desarrollo de nuestra espiritualidad. Vamos a leer entonces este pasaje que está en Marcos capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el versículo 29. Eh, ¿Quién quiere tener esta lectura? Capítulo 9, ¿no? Sí, ¿Hasta qué versículo? 29. Del 14 al... Nos encontramos rodeados de una gran multitud. Ambos discutieron con ellos. Y cuando la gente trajo excusa, que quedó asombrada y corrió hacia Dios, Jesús le preguntó: ¿qué es lo que discuten con vosotros? Desde la multitud, uno respondió: Maestro, he traído a mi hijo y un discípulo que no ha dejado de hablar. Cada vez que se posiciona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, le china los dientes y se queda loco. Me pedía a tus discípulos que expulsaran a este espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: ay, qué incredulidad. ¿Hasta cuándo tendré que caer en ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como los juntos de Jesús, sacudió al muchacho con bebé. Y este cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego, al agua, con la intención de matar. Si puedes hacer algo, ¿qué importa? Nosotros lo ayudamos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Para que cree, no soy soporte. Al instante, el todo el muchacho exclamó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agotaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo: sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y se agitó como si no se muchacho.
En efecto, muchos investigan, pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó y se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a nosotros, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Jesús le respondió, estos demonios no saben sino con razón. Muy bien. ¿Hay algunas cosas que le llamen la atención del texto? Sí, ¿Qué? A ver. donde los discípulos de Jesús trató de expulsar a los demonios y no pudieron. Estaba escrito que seguramente el único que iba a poder en ese momento era Jesús. Ok. Se presentó esa dificultad, todo lo que lo rodeaban no pudieron hacer nada. Los discípulos trató de subsanar ese problema y no pudo. Muy bien. A mí esas Bueno, a mí también me llama la atención la incredulidad que hay en las situaciones, ¿no? Y cómo Sí. Jesús reprende la incredulidad antes de abordar el problema del endemoniado. Él como constantemente iba y decía, estos incrédulos, y es como, wow, qué fuerte que Jesús nos tome como incrédulos. Ok. ¿Qué más le llama la atención del pasaje? ¿Hay algo más? Que cree todo es posible, y al mismo tiempo el padre del muchacho creyó creyó. lo que decía Jesús Ok. Muy bien. Muy bien. y Él pidió ayuda. pidió ayuda. Ya venía pidiendo ayuda hacía rato. Sí. No lo podían ayudar. El contexto en el cual se da esta situación es el contexto de el evento post-transfiguración. Tenemos a Jesús con Juan, Pedro y Santiago bajando del monte de la transfiguración, de este evento que nosotros ya estuvimos estudiando. Y Jesús se encuentra con una muchedumbre, se encuentra con autoridades religiosas, estaban ahí creo que los escribas, y se encuentra con los 9 discípulos restantes. Cuando hace referencia acá de que sus discípulos no pudieron ayudar a este muchacho, está hablando de los otros 9 discípulos, porque 3 habían subido con Jesús y 9 se quedaron ahí abajo. Así que estamos hablando de personas que ya habían sido preparadas por Jesús o habían sido encomendadas en la misión. Cuando Jesús envía a los 12, se acuerdan a pasar por los poblados a predicar, a sanar enfermos. Jesús les da autoridad para sanar enfermos, les da autoridad para echar fuera demonios. La pregunta por ahí que surge es, ¿por qué no pudieron con este? ¿Qué pasó que no pudieron con este? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la respuesta a esto. Pero sí destacar la importancia de tener una consideración del momento espiritual o de la vida espiritual de las personas. ¿Por qué digo esto? Hay algunas personas que dicen que este muchacho estaba enfermo de epilepsia, ¿no? Y creo que en alguna Biblia he leído el título, Jesús sana a un epiléptico o algo por el estilo. Jesús lo que deja en claro acá que no tiene una enfermedad física, sino que el problema físico que tiene este chico es consecuencia de una enfermedad espiritual, de un problema espiritual. No todas las enfermedades tienen un trasfondo espiritual, pero sí todas las cuestiones de enfermedades se manifiestan físicamente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, lo que deja bien en claro la Escritura es que Jesús deja bien en claro que está enfrentando acá una cuestión espiritual, que la solución de este chico pasa por una solución espiritual y una solución física. Este muchacho no necesita un doctor, no necesita un médico, lo que necesita es alguien que eche fuera el demonio o un demonio de esa persona. Entonces, otros miércoles ya hemos hecho énfasis sobre esto, quiero hacer énfasis hoy también,
no le restemos importancia a lo espiritual en nuestra vida. No le restemos importancia a las luchas espirituales que podemos tener en nuestra vida. No le restemos importancia a la lucha espiritual que se da en nuestra sociedad, que se da en el mundo. Muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, de las noticias que vemos en el diario, seguramente tienen un trasfondo espiritual. Y tenemos que ser capaces de, no sé si de discernir por qué está pasando lo que está pasando, pero sí por lo menos de contemplar la, eh, la cuestión espiritual, de contemplar de que hay un trasfondo espiritual en lo que sucede. ¿Se entiende? Bien. Entonces, como iglesia, tenemos que entender que hay un ámbito espiritual en donde pasan y suceden las cosas, y que muchas veces nosotros nos vemos frustrados. Nos vemos frustrados en nuestra vida de oración, nos vemos frustrados en nuestro servicio a la congregación, nuestro servicio al Señor, porque las cosas no suceden como nosotros pensamos que debieran suceder. Porque a veces nos sentimos que Dios no nos escucha, a veces nos sentimos que lo que hacemos no es suficiente, no es valorizado. Entonces tenemos que entender que no todo pasa por las cosas que vemos, sino que la mayoría de las cosas pasan por las cosas que no vemos. La frustración que sienten los discípulos, en este caso con el chico endemoniado, tiene que ver porque estaban mal enfocados. De hecho, Jesús les tiene que reprender diciéndoles, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Porque ustedes no tienen la fe suficiente. Entonces, ya le había pasado con Pedro antes, cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús anuncia su muerte, su sufrimiento, y Pedro le dice, que no te suceda esto, Jesús, y Jesús le llama la atención a Pedro y le dice, vos estás mirando como los hombres, no estás mirando como Dios, no estás considerando las... ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Y algo similar pasa en este momento. ¿Eh? Lo que sucede es que los discípulos están mal enfocados. Entonces se frustran espiritualmente porque hay algo que les está faltando. Esto queda puesto en relieve cuando en el versículo 29 Jesús les dice, estos demonios no salen sino con oración. Otra de las versiones dicen no sale con oración y ayuno. Dice otra versión por ahí. Dice los estudiosos que los manuscritos más antiguos de la versión de estos evangelios no tienen la palabra ayuno, es solamente la palabra oración, pero que después fue agregado porque el ayuno también es una práctica o una disciplina espiritual que ayuda al crecimiento de la fe. El punto es que lo que Jesús le estaba pidiendo a sus discípulos era madurar en su espiritualidad, era crecer en su espiritualidad. ¿Habían recibido autoridad de parte de Jesús para echar demonios fuera? Sí, la habían recibido. ¿Habían recibido autoridad para sanar enfermos? Sí, la habían recibido. Y nótense que son cosas diferentes. El sanar enfermos y el echar fuera demonios. Es uno en el ámbito físico y otro en el ámbito espiritual. Acá se juntan los dos ámbitos, el físico y el espiritual, porque el físico es consecuencia de lo espiritual, pero que algo les faltaba a los discípulos. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué nos falta a nosotros? ¿O qué nos puede estar faltando a nosotros que hace que muchas veces nos frustremos con nuestra vida? Quizás nuestra consideración del mundo espiritual nos esté frustrando, porque hay cosas que no logramos entender de manera completa. Quizás porque no estamos firmes en nuestra comunión con el Señor a través de herramientas o de medios que nos da Dios. El punto es que acá Jesús los llama la atención y les dice que hay medios o hay herramientas que nos ayudan a nosotros a fortalecernos espiritualmente. Y uno de ellos es la oración.
Entonces me gustaría que esta noche consideremos a la oración como un medio de gracia. ¿Qué es para nosotros la oración? Hablar con Dios. ¿Qué más? Agradecer. Agradecerle. ¿Qué más? Comunicarnos con Dios. Escuchar, comunicarnos con Dios. ¿Qué más? ¿Qué más significa la oración para nosotros? Pedirle ayuda. De forma de cercanía. Una forma de Cercanía. ¿Qué más? ¿Algo más? Dice, manera de sincerarnos. ¿Eh? No te escucho bien. Ok, sin duda la oración es un, vamos a ponerlo entre comillas, un instrumento de comunicación con Dios, sin duda. Pero es más que eso. Es el ámbito en el cual nosotros crecemos en comunión con Dios. Dice Calvino, en el tercer libro de la institución de la religión cristiana, la oración es la principal forma en la que el hombre ejerce su fe. ¿Eh? Es el lugar en el cual nosotros eh, nos ponemos, nos sujetamos o nos sometemos bajo la autoridad de Dios. Uno cuando va a la oración, para hablar con Dios, para pedirle, para eh, lo que vayamos a hacer, lo tenemos que hacer siempre en una actitud de humildad delante de Dios. Entonces, nosotros primero, para acercarnos a Dios, necesitamos creer que Él existe. Necesitamos también tener una actitud de humildad delante de Dios. Entonces, la oración es un medio en el cual nosotros hacemos ejercicio de nuestra fe. ¿Se entiende? sí, ¿Seguro? sí. Bien, muy bien. Dice San Agustín, Agustín de Hipona, la oración es el ejercicio del deseo. El deseo de Dios es lo que ensancha el alma. La oración es la expresión de lo que nosotros estamos buscando en Dios. Es llevar delante de Dios lo que nosotros estamos esperando que suceda, por ejemplo. Es el ejercicio de nuestro deseo, de nuestros anhelos, de lo que está pasando en nuestra vida. Es el espacio, es el ámbito en el cual nosotros nos brindamos delante de Dios. Entonces, dicen en nuestra visión reformada de la oración, es un medio en el cual Dios comunica los beneficios de Cristo. Algo pasa espiritualmente cuando nos conectamos con Dios en la oración. La oración no es solamente el ir y pedirle cosas o el ir y agradecerle cosas a Dios, es más una relación, es el ejercicio de una relación con Dios. Y cierro este tema de oración y charlamos un poco. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, enseñanos a orar, ¿qué hace Jesús? ¿Qué les enseña? El Padre Nuestro. No como una oración a repetir, sino como una estructura, como un modelo. Gracias, Clemente. Como un modelo de lo que tiene que ser la oración para nosotros. Y cuando analizamos en uno de los estudios que el año pasado o el año anterior, estudiamos el Padre Nuestro y nos enteramos que tenía diferentes secciones y diferentes partes y cada parte se correspondía a algo de nuestra vida o algo a la persona de Dios, entendíamos que la oración debe tener diferentes componentes. Y esos componentes forman parte de nuestra relación con Dios. Entonces la oración es la manera en la cual nos relacionamos con Dios. ¿Sí? Por eso Jesús les dice a sus discípulos, este tipo de demonios, este desafío espiritual no puede ser abordado exitosamente si ustedes no tienen una relación firme con Dios. Entonces no es solamente que Dios nos delegue autoridad para hacer algo.
Tenemos que nosotros tener una espiritualidad desarrollada, una comunión con Dios firme, desarrollada. Por eso Jesús les dice, son hombres que les falta fe, son personas que todavía no creen lo suficiente. Y en segundo lugar, vamos a ir a ver al pasaje de Mateo. Así vemos la otra versión. Comienza. Mateo capítulo 17. ¿Qué página? 10. Fíjense el versículo 21, no vamos a leer todo de nuevo, pero fíjense el versículo 21. Tiene una particularidad ese versículo. ¿Cómo está escrito? Entre corchetes. Y hay una nota en el pie de página de estas Biblias. ¿Qué dice la nota? La frase entre corchetes se halla solo en mensajes tardíos. Ahí está, se halla solo en manuscritos tardíos. ¿Eh? Esto quiere decir que en los manuscritos más antiguos no está esto del ayuno. Pero en otro sí lo agregan. ¿Por qué? Porque el ayuno era una práctica espiritual una disciplina espiritual que no hacían los discípulos con Jesús. Comienza a hacerlo la iglesia después de Jesús. Hay pasajes ahí en Hechos que hablan ya que los discípulos ayunaban y oraban antes de tomar algunas de las decisiones que tomaron. Entonces, la disciplina espiritual del ayuno comienza a ser una práctica que hace la iglesia. Pero una práctica que hace la iglesia con algunas características. No voy a entrar en mayor detalles, pero sí voy a leer una frase que tiene John Piper o John Piper, no sé cómo lo conocen. El ayuno cristiano es el hambre de Dios manifestada corporalmente. Es decir, la práctica del ayuno no es una práctica extorsiva para con Dios. No estoy ayunando para que Dios obedezca mis oraciones o me haga caso. Que a veces, aunque no lo crean, se ha malinterpretado el ayuno y algunas personas creen que ayunando Dios va a conceder las peticiones que estamos haciendo. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios, sino que es para reenfocar nuestra atención en nuestra búsqueda de la comunión con Dios. Dejamos de preocuparnos por el alimento o por lo que nos llame nuestra atención. El ayuno no solamente es el privarnos de comida, el ayuno es privarnos de otras cosas, dejar de atender, dejar de enfocar nuestra atención, por ejemplo, en las redes sociales o en la televisión, y enfocarnos en nuestra búsqueda del Señor, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de un acto de piedad o de misericordia. Eso es el ayuno. Dios le enseña al pueblo de Israel, el ayuno que ustedes hacen no me sirve, porque es un ayuno que no tiende la mano al necesitado. ¿Eh? Y le llama la atención a través de sus profetas sobre el verdadero ayuno. Y el verdadero ayuno es tenderle la mano al necesitado, hacer obras también de piedad y de misericordia. ¿Por qué? Porque eso giraba la atención del pueblo de Dios no en sí mismo, sino hacia el prójimo. Entonces, el ayuno para nosotros como disciplina espiritual nos ayuda a enfocarnos en Dios. Dejar de atender o dejar de prestar atención a algunas cosas de nuestra vida para prestar atención a lo que Dios nos puede querer decir o puede querer estar diciéndonos a través de las circunstancias. ¿Se entiende? Está lindo el capítulo 58 de Isaías. De Isaías, claro. El ayuno que el Señor aprueba. Y que no es precisamente el dejar de comer. No, por eso. Bueno, Pero ¿por qué está asociado el ayuno al dejar de comer?
porque es una de las actividades más importantes que tienen las personas, ¿no? Aparte, nosotros lo entendemos también culturalmente, que nos gusta sentarnos a la mesa, preparar la comida, disponemos de un montón de tiempo y de energía al alimentarnos. Bueno, el ayuno nos dice, bueno, deja todas esas tareas de lado y enfócate en Dios, enfócate en buscar a Dios. Dedica ese tiempo por ahí de cena, de almuerzo, en orar, en leer la palabra, de acuerdo a lo que está pasando a tu vida en ese momento. Entonces, uno utiliza el ayuno, uno utiliza la oración para fortalecerse espiritualmente, para estar enfocado, para responder a preguntas, eh, por ejemplo, a preguntas como, ¿qué quiere Dios en este tiempo que le preste atención? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué me está diciendo Dios en este momento? Enfocar intenciones de nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer. Entonces tenemos la oración y tenemos el ayuno como disciplinas espirituales, como medios que Dios utiliza para hacernos crecer espiritualmente. Y en esto Jesús le llama la atención a los discípulos y les dice, y esto lo vuelvo a repetir, lo dije hace un ratito, hay situaciones espirituales de las cuales no van a salir airosos si no son personas maduras espiritualmente. Entonces tenemos que darle bolilla, tenemos que darle importancia a nuestra madurez espiritual, no ignorando la realidad espiritual que nos incunda, sino dándole importancia a nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué luchas o qué cosas representan para nosotros hoy como iglesia un desafío que requerirían de nosotros una mayor madurez espiritual? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos como iglesia que requieren de nosotros mayor madurez espiritual? En ayudar en el prójimo. Ayudar al prójimo, dice David. Muy bien. Poder llevar a la palabra. Ok. Personalmente siento que tanto la oración, el ayuno como medio de gracia, herramientas que hoy en día la iglesia ha perdido mucho. Y siento que deberíamos como también retomar esas herramientas e implementarlas más en nuestra vida como cristianos. Y ¿Por qué te parece que la hemos perdido como iglesia? ¿Qué perdimos? Perdón, La práctica de la oración y el ayuno. ¿por qué considero? Porque pueden ser muchos factores, pero creo que la rutina o la estructuración, no sé si está bien la palabra, la estructuralidad de a veces las cosas pueden hacer que se pierda la esencia de tales prácticas. Ujú. No digo por sacarme, pero digo que a veces uno dice, vamos a orar, oramos y bueno, seguimos nuestra vida y como que le restamos el valor y la importancia a esas herramientas que son vitales para nuestra vida como cristianos, ya que la oración y el ayuno es una de las herramientas que tenemos para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas y tener discernimiento y comunión con el Padre, con vida de Ok, Jesucristo. ok. Yo creo que por falta de espiritualidad. ¿Cómo? Por falta de espiritualidad. Por falta de espiritualidad. Muy bien. ¿Qué más? Sí. yo creo, creo que alguien está hablando, yo no escucho. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Más virtuales. Ok. Mariano, ¿querías Hola. decir algo? Se escucha. Yo creo que también hay algo que uno, es también para tomarlo en cuenta, me parece. Yo me acuerdo cuando era chico,
el hombre trabajaba el hombre en la familia y con eso alcanzaba para mantener la familia, prosperar, quien tenía sabiduría o un buen trabajo, hasta llegaba a comprarse su casa, trabajando simplemente el hombre. Hoy en día la sociedad ha aplanado bastante la cosa y la posibilidad de eso se ha achicado muchísimo. Trabaja el hombre, la mujer, hay una serie de demandas muy grandes cada vez más para lograr lo que antes se lograba con poco tiempo, por decirlo de alguna manera. Alguien con 8 horas de trabajo antes lograba algo. Hoy en día trabaja el hombre, la mujer, trabajan horas extras. Hay una demanda donde la explotación ha avanzado muchísimo y eso también genera ansiedad, preocupación, que nos desvían a veces de ese propósito divino, ¿no? Me parece que también influye eso. Sí, son desafíos que como marcaba recién Erika y decía Liliana también, eh, tienen que ver con que, bueno, esos desafíos hacen que dediquemos menos tiempo a la oración, que no ayunemos, lo cual debilita nuestra espiritualidad, lo cual hace que esos desafíos sean más problemáticos a poder enfrentarlos porque no estamos fortalecidos espiritualmente y ahí es que está como ese círculo vicioso, ¿no? Eh, pero yo coincido, ¿no? Con el diagnóstico de decir, creo que en la actualidad, no sé si será por una secularización de la iglesia o por qué, pero ha perdido valor la importancia de la oración, la importancia del ayuno, la importancia de el estudio de la palabra. Eh, es como que hay cuestiones que las damos por sentadas ya, que tienen que estar presentes, pero que no las valorizamos, no le damos el valor que deberían tener eh, a la altura del valor que Jesús les da, ¿no? Y en la enseñanza que le da a sus discípulos. Eh, Hay unos pasajes que estaba leyendo hoy que decía, ustedes tienen que orar para no entrar en tentación. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nos pasa que a lo mejor entramos en tentación porque no estamos cubiertos en oración? Porque nuestra vida de oración es débil, porque nuestra vida de oración se reduce simplemente al momento de dar gracias antes de la comida o al momento del devocional de la mañana y nada más. Y eso nos debilita. Entonces, y es una enseñanza de Jesús a sus discípulos. La oración los fortalece. El ayuno los fortalece. No el ayuno, el hecho pragmático o práctico de no comer. Porque esto también se puede transformar en una carga, que era lo que les pasaba a los religiosos, que le decían a Jesús, nosotros ayunamos una vez por semana, hacemos todo eso, y Jesús los rechazaba. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una disciplina espiritual, una práctica espiritual que en definitiva está sostenido, basado en una actitud del corazón nuestro, de buscar a Dios, de la búsqueda de Dios. Entonces, el disminuir nuestra vida de oración, disminuir la práctica o la disciplina del ayuno en nuestra vida, habla de una no búsqueda de Dios en nuestra vida, o una búsqueda de Dios deficiente. Y Dios quiere que que busquemos su persona. Halladme y viviréis. Al que llama se le va a abrir. Dios premia, Dios es galardonador, me gusta la palabra galardonador. Dios premia a los que le buscan, a los que lo buscan en serio, a los que lo buscan de veras. Sí, pero eso somos nosotros, la parte rutinaria también, pero yo. Tengo que orar, ¿no? Pero me quedé dormido 15 minutos y me hace tarde. O tengo que tomar el micro a tal hora o tengo que entrar a mi trabajo. Perdóname Dios, te pido perdón, hoy no pude. Y paso todo el día y mañana, pero mañana tengo a las 7 de la mañana, como se dice esto, que van a hacer ejercicio. Tengo primero a sacar músculo y no puedo quedarme a orar porque pierdo.
buscamos una excusa para. Tenemos Nos vamos enfriando y el Señor dice, primero buscar la palabra de Dios y las demás cosas serán añadidas, pero a Él no. Cuando tenga tiempo, Señor, voy a ser lo primero que voy a ir a tu casa. Pero por ahora no puedo. Aguantamos un poquito. ¿Qué más? Yo no quería comentar una cosita, digo, que a lo mejor no es espiritual, pero puede servir como ejemplo. Cuando vos hablabas de esa búsqueda de Dios y el ayuno, nosotros generalmente asociamos enseguida el ayuno con el hambre, de resistir al hambre, ¿no? Sí, Y yo quiero dar un ejemplo de algo que me pasaba a mí cuando yo trabajaba con el tema de la reparación de máquinas de calcular. A veces eran las 10:30, 11 de la mañana, y yo me ponía a reparar máquinas. Y como las tenía que reparar para llevar a entregarle y cobrar lo más rápido posible, estaba tan, pero tan concentrado en terminar las máquinas y repararle, que queden bien, que eran 4 o 5 de la tarde y yo no había almorzado. Y no había sentido absolutamente nada de hambre. ¿Pero por qué? Porque mi mente estaba en eso que yo deseaba. Y lo mismo pasaría con el tema, si yo tuviera ese deseo de tener comunión con Dios, no tendría hambre. A veces nosotros creemos que el ayuno, si no tenemos hambre, y creo que al revés, ese deseo enorme de encontrarse con el Señor genera que yo no tenga hambre. Porque mi concentración es tan grande, y mi mente, mi corazón, todo está puesto en eso que quiero hacer. A veces no, pensamos que si no sentimos hambre, me parece que tiene que ver primero con la búsqueda, eso directamente quita el hambre, porque la mente está en otra cosa. No tiene por sí. eso de que ver con lo espiritual, pero el ejemplo por ahí sirve. No, no, está bueno, está bien el ejemplo, Mariano, está muy bien el ejemplo. eh, Capta, me parece, el espíritu de esto que es el ayuno, lo que persigue es redirigir nuestra atención a la búsqueda de Dios, ¿no? De ahí es que no solamente se circunscriba a la cuestión de la comida, ¿eh? El ayuno puede ser ayuno de otras cosas también, es abstenernos de otras cosas que ganan nuestra atención. Carlos. No, es tan vasto el tema. La oración principalmente es un medio de gracia único, patrimonio del cristianismo, ¿no? Creo que a veces la falta de nuestra originalidad o la finitud de nuestro entendimiento frente a Dios hace que caigamos, como él dijo, en oraciones estructuradas, repetitivas, porque en lo personal, más que pedir por algún amigo mío que está enfermo, por el que se conviertan o por la salud espiritual del mundo, etcétera, etcétera, que son temas que se me repiten todos los días, ¿no? Es decir, no hay una originalidad. La vuelta leí de alguien que dijo, la mejor oración que puedes hacer es decir, Dios mío, gracias por haberme regalado la vida, haberme hecho hijo tuyo y ayúdame a vivir como tú quieres. Gracias y ayuda, el punto final. Porque no creo que digamos, espiritualidad en la oración se manifieste en la duración de la oración. No creo. Quizás una oración de 2 minutos puede ser mucho más piadosa y espiritual que la de Dios tiene toda la eternidad para escuchar la oración. Una vuelta leí a C.S. Lewis para escuchar la oración que un piloto de combate hace 10 segundos antes de que el avión se estrelle contra una montaña. Dios tiene toda la eternidad. Y esa oración de 10 segundos por ahí, yo tengo problemas con esto. A veces creo que mi oración ya es como hablar con un cajero automático, para que entiendan, ¿no? No tengo otros motivos por la iglesia que la vuelva a Dios a colocar en el lugar que le corresponde y que no está por nuestra ignorancia, por el mundo, por nuestra familia, por la salud. Bueno, son todos temas muy finitos, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy me pasó algo con un linchera, pobrecito. Qué pena me dio ese chico. Y como decía, no sé si San Agustín o quién,
Uno nunca está tan cerca de Dios como en su momento de compasión. Me salió algo del alma, ¿no? Señor, llévate más. La verdad, del alma me salió, pobrecito, con el frío que hizo hoy. Bueno, ¿qué hace? No sé, eso también es una oración, ¿no? Cuando uno ve todas las maldades y también, no sé si la palabra sufrir está bien, también es orar a Dios eso, ¿no? Señor, basta, por favor, venga a tu reino. La verdad, yo sé que el reino va a venir cuando nos vayamos al Sí, sí, cielo, sí, sí. muramos, Un, ¿no? un punto Muy que bien. comentabas recién sobre el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicar a la oración? La respuesta no radica en cuánto tiempo dedicar a la oración, sino en que sea un tiempo como de calidad, ¿no? De entrega, que puede ser que estés 5 o 10 minutos o que estés un par de horas. Hay personas que están horas orando, tienen una vida de oración fascinante y son personas de oración y pasan horas en oración. Pero hay otras personas que no tienen esa facilidad, pero sí todos, absolutamente todos, necesitamos de desarrollar una vida de oración, porque pasan cosas espirituales cuando oramos, ¿eh? Y eso quiero rescatar esta noche. Como medio de gracia, el Espíritu Santo utiliza la oración para comunicarnos los beneficios de Cristo y suceden cosas espirituales. Es una herramienta espiritual que tenemos, la oración. El ayuno es una disciplina, pero la oración es un medio de gracia. ¿Eh? Ahora, no sé si les ha pasado. Hay cosas, yo mirando atrás en mi vida, de las cuales Dios me ha guardado, pero de terribles consecuencias y por las cuales nunca oré. ¿No les pasó a mí? ¿No les pasó? Sí, claro, sí, 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 sí. O sea, nunca oré y Dios pero me salvó de cada una, de cada desastre financiero. Sí, sí. Wow, no quiero entrar en detalle, ¿no? Y sin embargo nunca había orado. O sea que somos la niña de sus ojos. Eso es importante. Sí, sí, sí. Y cuando vamos a la oración, tenemos que ir con ese espíritu de entrega y bueno, no lo puedo describir, es un sentir a Dios, ¿no? Un Claro. sentir a Dios. Comentarios finales, como para ir Y cerrando. quiero terminar esto. ¿Sabes cuál es el único motivo de mi incredulidad? Si se puede llamar incredulidad. Dios, el creador del universo, el creador de los mundos, Jesús dice que un día lo vamos a ver cara a cara. Yo no tengo ni idea de cómo debe ser eso. Ni idea de lo que debe Bueno, ser pero lo vas Dios. a ver. Pero eso, ahí, viste, no sé, creo que no me voy a poder despegar de mis rodillas por toda la eternidad Pues, para darle gracias. Porque debe ser algo, no se puede describir con palabras. Eso es lo que siento. comentarios finales. Bueno, yo quería agregar algo chiquitito. Sí, En el Antiguo Testamento dice estar quietos. Y yo creo que esa es la primera herramienta. Primero cuando estamos, es el primero. Pero esto de estar quietos. Y esto es lo que, bueno, estaba comentando un poco Santiago. Claro, vivimos una vida tan rápida, como un poco. Vivimos una vida tan llena de actividades. Esto de estar quietos nos cuenta mucho. A veces llegamos a algunas actividades tan desplomados que hacemos de verdad a medio. ¿Por qué? Porque para tener ese clima espiritual tenemos que formar, tenemos que adecuarnos. ¿No? Así como nos cuesta por ahí el ayuno, tenemos que dar a lo de sí para entrar en ese espiritual. Lo que es una oración, como lo que vos dijiste, tiene que salir de adentro. Si no, es como un armero, pero yo quiero nada más. Y no hay esa conexión. Y uno siente cuando conexión, o es una oración, hoy hablamos con los hermanos.
cuando hay una conexión, porque a veces nosotros buscamos al Espíritu Santo para orar, porque lo necesitamos o porque sentimos que no podemos terminar el día sin hacerlo. Pero otras veces Él nos busca a nosotros. Como que sentimos que Él viene. Bueno, esto de la quietud es para mí, donde es fundamental. Uno no puede estar. Todos somos las mujeres que hacemos 4 o 5 cosas a la vez, no podemos meter ahí una vez. Porque va a ser beta, va a ser vacía, no nos vamos a poder comunicar. En el fondo es lo que estamos. Abrir nuestro corazón y contarle todo, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, que él también podrá tener que escuchar lo que él tiene para nosotros. Tiene tiempo, no tiene preparación. Y cuando lo sea, a veces se hace la retórica de costumbrismo. Y es lo que empieza a perder el efecto. Tú puedes hacerlo todos los días. Cada millones de kilómetros del Espíritu Santo. Muy bien. Bien. Sí. A veces reflexionar sobre algo que vemos que no nos gusta y encomendarlo a Dios es orar, ¿no? Podemos orar caminando, Sí, sí, predicando, no necesariamente de rodillas. Sí, sí. Bueno, es justamente ese comentario, ¿no? Lo que dice el hermano, rom- romper esa rutina de creer que la oración es una hora de estar de rodillas y vivir en sintonía con el Señor constantemente. Y nada, orar con conciencia para saber lo que pedimos y con fe para saber a quién le pedimos. Yo creo que la oración, obviamente, es un ejercicio. Y la fe, Señor, hay temas que nosotros separamos en oración, y a veces vamos a orar el sistema, no le estamos pidiendo orar, que debiéramos, porque quizás nos cueste entender lo espiritual. Nosotros somos una herramienta. Y el que lo hace es el Señor. No es, no somos. Nosotros en el mejor de los casos, tenemos una herramienta obediente, sujeta a la mano, digamos, de la cosa. Y yo creo que a veces frente a determinado tipo de cosas que parecen monstruos, no puede. Pero saltar esa diferencia. Por eso se trata de nosotros y poder de quien lo hace. Y creo que eso a veces también, de algún modo, puede hacernos por momentos desatender o no continuar determinadas oraciones, ya no orar, es como dice ya, bueno, sí, yo hice todo lo que podía hacer, está, o sea, creo que esto también es muy importante poder separar, no siempre. Sí, sí, sí. Uno de los propósitos tanto de la oración como del ayuno es quitarnos a nosotros del centro de la escena, ¿no? Los protagonistas no somos nosotros, sino que es Dios. ¿Eh? ¿Algo más? Sí, estaba pensando también cuando yo digo, también un poco esto de que, como pasa en todos los ámbitos, que hay de venir tantas estructuras y tantas cuestiones de tanta legalidad, a veces llegaba a ser absurda, digamos, yendo al otro extremo de tomar la libertad. Entonces, de repente ya acciones corriendo, el ayuno ya se usa, entonces se perdió, se termina yendo de un extremo al otro, de la superestructura de iglesia de cuando uno era chico, que la reunión de oración inclusive te parecía aburrida, a pasar a, bueno, oramos rápido y de alguna manera se le queda sustancia, como pasa en otras cosas, en las crianzas mismo, antes era tan estructurada que hoy se fue de extremo y bueno, pero claro, y iba a ser un servicio de muerte. Estoy totalmente de acuerdo. La secularización es un cáncer espiritual
Y una de las manifestaciones de la secularización es la institucionalización, ¿no? Que lleva a una burocracia que enfría el espíritu. El otro día vi en YouTube un apartado comparando las 4 clases de iglesia. Me extrañó que no estaba la iglesia metodista. Estaba la pentecostal, la presbiteriana, la bautista y la neopentecostal, ¿no? Están buenísimos. De las otras 3 ni vamos a hablar, si algún día quieren hablaremos, pero de la presbiteriana hablaba justamente de eso, la estructura jerárquica que a veces, viste, enfría a la iglesia, ¿no? Es la secularización, Sí, 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 es tal un cual. cáncer espiritual. Quiero volver más al efecto de política de la centralidad, que hoy es lo que vemos en muchas iglesias, sobre todo las que son enormes y termina siendo más show que otra cosa. En las alabanzas, vos escuchás las letras, parece que el centro es el hombre. O sea, las letras de determinadas canciones hoy por hoy como que están muy centradas en el ser humano y me ocurre de eso cuando salir a la oración del centro de nosotros. Bien. Sí, dale, dale. Hace unos cuantos años atrás, las iglesias hacían visitas de oración. Bueno, yo, o sea, no tengo nada en contra de Me acuerdo. pero desde que vengo no, yo la vigilia de oración, la última fue cuando. Claro, en una vigilia de oración me dijo que me había salido una cuestión de sacar la piel. Y bueno, y el centro era malo. Y en una vigilia, una hermana que tenía problemas, bueno, cuando era la hermana de Guillermo, tenía problemas con el embarazo. Y recuerdo que hicimos una vigilia de oración, como era Pedrito, se le devolvió el jueves, era probablemente para San Marín. Bueno, qué sé yo, pasaban cosas, pero había mucho perdón, porque también todo puede traducirse en una cuestión cotidiana. Se fue perdiendo. Sí, se fue como dice él. No se puede. Y los jueves se invitaba ahora, éramos 3 personas. Era Carlos Rodríguez, Katy y yo. Nunca salimos de esas 3 personas, no podemos. Bueno, cerramos entonces el estudio de hoy diciendo que hay algunas batallas que se ganan solamente de rodillas, que se ganan poniendo en el centro a Dios y saliendo a nosotros de ese centro, en virtud de esta enseñanza que Jesús le da a los discípulos de que hay ciertas circunstancias, ciertos géneros o ciertos demonios, como dice el texto, que no salen si no es con oración. Y como agregan algunos manuscritos, con ayuno también. Entonces, a prestarle atención a nuestra espiritualidad, al desarrollo de nuestra espiritualidad, al crecimiento de nuestra espiritualidad y a no minimizar o restarle importancia a la vida de oración y también a la práctica del ayuno. Vamos entonces a dedicarnos en un tiempo de oración.